Clase número 7: justificación de la investigación. Esta parte tiene que contener los fundamentos por los cuales tú consideras que tu conocimiento es necesario para que aumente la ciencia del derecho. Ojo, en este punto tienes que comprender que una tesis contribuye a aumentar lo que se conoce del mundo de manera lo más objetiva posible. Por eso se utilizan esquemas como el proyecto de investigación, se utiliza el esquema de investigación de el informe final, se utilizan técnicas de observación específicas que cualquier investigador puede reconocer para evaluar si se han hecho bien o no. Entonces, lo que tú contribuyes es algo que no se conoce. Ojo, entonces tienes que garantizar que tu contribución esté justificada. Y entonces aquí vienen también, ¿qué dimensiones de justificación existen para que la justificación de una investigación ocurra? Es ahí donde tenemos que ver que una de las justificaciones puede ser la justificación teórica. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque existe un vacío teórico de una situación que tú con tu trabajo vas a explicar, o sea, es decir, vas a expandir la teoría sobre un evento. No se consideraba antes y ahora se está considerando porque tú en tu observación has determinado de que es necesario que esa parte sea explicada. Un evento que no ocurría, nadie habló sobre él y tú estás hablando sobre él. Esa es una justificación teórica. Vas a plantear un desarrollo teórico. Un desarrollo teórico. Si eso ocurre, entonces tienes una justificación teórica. La justificación metodológica es una contribución a la parte técnica de la ciencia. Es decir, vas a expandir los métodos para hacer una observación, una descripción, una evaluación. Traes una nueva metodología. Expandes con tu trabajo un poco de la metodología de derecho. Expandes la metodología de derecho y cuando logras eso, tienes tu justificación metodológica. La justificación práctico-social, eso quiere decir de que va a haber una aplicación. Entonces, el desarrollo de tu propuesta va a transformar la realidad, ya sea que tú hayas controlado esa transformación o estés proponiendo que más adelante en base a tu aporte se realice esa expansión, esa modificación de la realidad. Supongamos que está ocurriendo en un lugar, de repente en una oficina de una fiscalía, un problema con respecto al análisis de uno de los procedimientos de uno de los procesos que se está haciendo internamente. Entonces tú te has dado cuenta, ¿no? Este proceso en específico lo están haciendo mal, no hay teoría que comente ese error, entonces yo voy a describir lo que está pasando y ahí ya tienes ya tu justificación teórica. Voy a utilizar estos métodos para corregirlo, ya tienes tu justificación metodológica y además he pedido permiso para hacerlo en este despacho y voy a hacer una investigación de tipo cohorte. Eso quiere decir que primero lo voy a hacer aquí y al otro no lo voy a hacer para ver cuál de los dos mejora. Entonces te das cuenta que ya has modificado parte de la realidad con esta investigación. Ya, al hacer eso, obtienes tu justificación práctica, que también se llama justificación social, porque la práctica la estás haciendo encima de un grupo humano, sobre un grupo humano. Con frecuencia estas aplicaciones son más frecuentes en otras áreas del conocimiento. Supongamos en educación es frecuente hacer este tipo, ¿no? En un salón aplico esto, en otro salón no, y veo
cómo ha habido un mejor desarrollo con la nueva técnica, en el caso de que ocurriera ese mejor desarrollo, y si no ocurre, también dices no, más adelante se tiene que modificar eso. Si hay una modificación de la realidad en el derecho, que el derecho no modifica cosas inertes, modifica conductas. Entonces ahí tienes tu justificación práctica. Y aquí cae una pregunta que también los asesores de tesis convencionales cometen este error, pero y desgracian un montón de futuros investigadores. Te piden a veces las tres. No es necesario exigir las tres. Si haces una investigación cualitativa, ¿cómo va a ser tu justificación práctica? Si haces una investigación cualitativa, ¿cómo va a aparecer tu justificación metodológica? Si lo que estás haciendo es un análisis de las categorías de un concepto que tú has encontrado que tiene algún tipo de problema, ya sea problema de entendimiento, problema de explicación, problema de comunicación, o sea, los problemas categoriales. Pero tu asesor te dice, no, tienes que entregarme las tres. Y tú, para cumplir con eso, escribes lo que sea en las demás. Esos comportamientos perjudican a un investigador y por consiguiente introducen cosas que no deben aparecer dentro de la ciencia del derecho porque nos basamos mucho en la forma y no nos centramos en el objeto, que es el análisis. Un análisis profesional, un análisis de una persona que se ha capacitado por más de 5 años y que va a dar una contribución que va más allá de la forma. Entonces, no quiere decir que la parte de justificación la obviemos, sino que pongamos lo que es. Si hay una justificación teórica, bien. Si hay una justificación metodológica, junto con la teórica, también está bien. Pero si no hay de repente la justificación práctica porque no has podido tener la posibilidad de aplicar tu propuesta, solamente ha quedado en la parte cualitativa o en la parte de proposición de que esto algún día se vaya, porque tienes límites, no tienes acceso a todas las partes de la estructura del derecho, y por lo tanto en tus limitaciones, que más adelante las vamos a ver, vas a tener dificultades. La justificación de la investigación depende completamente de tu investigación, no depende de la plantilla que te den para completar. Si tienes este tipo de problemas con tu asesor, dale lo que te pida. No te compliques. Si tienes que palabrear, palabréale. ¿Qué vas a hacer? Si le empiezas a corregir, te va a tener odio y te va a jalar. Yo te recomiendo que, por favor, le des lo que tienes que hacer. Si estás todavía en el curso de taller de tesis, si ya estás en el siguiente nivel y tienes un poco de afinidad con tu asesor, coméntale que no todas las justificaciones están presentes en una investigación. De repente él comparte tu postura, entiende y lo asimila. Y bueno, esas serían las salvedades. Ustedes se enfrentan a una situación caótica con respecto al entendimiento de la metodología de investigación en derecho. Yo les estoy tratando de dar estos tips para que puedan superarlo. Con respecto a la última parte, que es la justificación social, es muy difícil llegar a ese nivel. Los que llegan a ese nivel son las instituciones gubernamentales que tienen acceso a todo. Supongamos un ministro, ¿no?, que quiere hacer un cambio. Un buen ministro haría un cambio controlado, científico, con un experimento previo, es decir, esto lo aplicamos en esta parte, en esta otra no, vemos cómo se comportan, vemos qué requerimientos aparecen, etcétera. Vemos el nivel de eficacia del experimento y de ahí, en función a las conclusiones, ya expandimos de una manera distinta y mejor a las demás partes que no fueron afectadas por el experimento. Pero tú, como egresado de pregrado o de posgrado, ¿tienes ese alcance? ¿Tienes ese acceso? No. Pero no quiere decir que no todos lo tengan. Va a haber personas que van a conseguir ese acceso y ellos sí van a tener ese tipo de justificación.
Se acabó la clase. Por favor, ya saben, si ya se han convencido de la capacidad que tenemos para poderles guiar en una investigación previa, porque esta parte es presentación de un informe de la investigación que ya realizaron. Si estás teniendo problemas en hacer esa investigación previa, mira nuestra forma de enseñar. Esto va a contribuir mucho para que tengas una experiencia en tu investigación no traumática, para que lo hagas bien, para que no tengas problemas en la sustentación de tu investigación, porque vas a ser el más experto en tu tema. Ya tienes nuestro número, comunícate con nosotros, tenemos muy buenos planes para que tú puedas acceder a nuestra asesoría y eso sería todo. Nos vemos en la clase número 8.